Iji Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Iji Bar Historia, donde el pasado cobra vida. Orígenes partos antes de convertirse en el gran rival oriental de Roma. El Imperio Parto nació como una fuerza discreta en los márgenes del mundo helenístico. Su historia comienza en las vastas estepas de Asia Central y en las fronteras orientales del antiguo Imperio Persa, una región marcada por migraciones constantes, choques culturales y la herencia de imperios anteriores. Los partos no surgieron de la nada, fueron el resultado de siglos de desplazamientos, adaptaciones y supervivencia en un territorio donde solo los pueblos más flexibles lograban perdurar. Los orígenes de los partos se remontan a un pueblo iranio conocido como los Parnei, una tribu nómada que habitaba las estepas al noreste del actual Irán. Estos grupos formaban parte del gran mosaico de pueblos iranios que, desde tiempos remotos, se habían expandido por Asia Central y la meseta iraní. Vivían principalmente de la ganadería, el comercio y la guerra, desarrollando una profunda habilidad ecuestre, que más tarde se convertiría en una de las señas de identidad del poder parto. Durante siglos, estas regiones estuvieron bajo la influencia de grandes imperios. Primero los aqueménidas, que habían creado el primer imperio persa, y más tarde, los macedonios de Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se fragmentó, y gran parte de Oriente quedó en manos del imperio Seleucida, un reino helenístico que gobernaba desde Siria hasta Asia Central. Fue en este contexto de dominio griego, pero de control débil, en las regiones periféricas, donde los partos encontraron su oportunidad. La región de Partia, situada al noreste del Irán actual, se convirtió en el escenario clave de este proceso. Aunque formalmente pertenecía al imperio Seleucida, el control efectivo era limitado. Las autoridades griegas dependían de gobernadores locales y de acuerdos con las poblaciones iranias, muchas de las cuales mantenían tradiciones propias y una fuerte identidad cultural. La helenización avanzaba en las ciudades, pero el mundo rural y tribal seguía siendo mayoritariamente iranio. En el siglo III a.C., un líder llamado Arsisis emergió entre los Parni. Su figura marcaría el inicio de una nueva dinastía y de una nueva etapa histórica. Arsisis logró unir a varias tribus bajo su mando y lideró una rebelión contra el poder seleucida. Aprovechando conflictos internos en el mundo helenístico, los partos tomaron el control de Partia y establecieron un reino independiente. Este momento fundacional dio origen a la dinastía Arsásida, que gobernaría durante casi 5 siglos. Arsisis no se proclamó rey al estilo griego, sino que adoptó títulos y símbolos profundamente arraigados en la tradición irania. Este gesto fue clave para legitimar su autoridad ante las poblaciones locales. En lugar de imponer una cultura extranjera, los primeros reyes partos se presentaron como herederos de la antigua tradición persa, conectando su poder con la memoria de los aqueménidas. Esta estrategia les permitió consolidar rápidamente su dominio en la región. Tras Arsaces, sus sucesores continuaron expandiendo el territorio parto. Poco a poco, fueron arrebatando provincias al debilitado imperio Seleucida. Media, Hircánica y partes de Mesopotamia pasaron a manos partas en un proceso gradual, pero constante. A diferencia de otros imperios, los partos no se expandieron mediante campañas masivas y centralizadas, sino a través de avances estratégicos, alianzas locales y la explotación de las debilidades de sus enemigos. Uno de los factores clave de este crecimiento fue la estructura política flexible de los partos. En lugar de un estado altamente centralizado, desarrollaron un sistema donde
Los reyes locales, nobles y jefes tribales conservaban un alto grado de autonomía a cambio de lealtad militar y tributo. Este modelo, heredado en parte de tradiciones nómadas, permitió a los partos gobernar territorios extensos y diversos, sin provocar resistencias constantes. Desde sus primeros años, los partos se beneficiaron enormemente de su posición geográfica. Su territorio se encontraba en el corazón de las rutas que conectaban el Mediterráneo con Asia Central y la India, aunque en esta etapa temprana aún no dominaban plenamente la ruta de la seda. Ya comenzaban a actuar como intermediarios comerciales entre mundos distintos. El comercio no solo aportaba riqueza, sino también información, tecnología e influencia cultural. Culturalmente, los primeros partos vivieron en un equilibrio constante entre tradición irania y herencia helenística. En las ciudades continuaban utilizándose el griego como lengua administrativa y comercial, mientras que en el ámbito rural predominaban las lenguas iranias. Las monedas partas de este periodo reflejan esta dualidad. Presentan inscripciones griegas junto a imágenes de reyes vestidos al estilo oriental. Este sincretismo no fue una debilidad, sino una fortaleza que les permitió gobernar poblaciones diversas. Militarmente, los partos comenzaron a forjar la reputación que más tarde los haría temidos por Roma. Su ejército se basaba principalmente en la caballería, una herencia directa de su pasado nómada. Desde los primeros enfrentamientos, los partos demostraron una capacidad extraordinaria para la guerra móvil, utilizando arqueros a caballo, capaces de disparar con precisión incluso durante la retirada. Esta táctica, conocida más tarde como el disparo parto, se convertiría en una pesadilla para los ejércitos enemigos. Sin embargo, en esta etapa inicial, los partos aún no eran el gran imperio que dominaría Oriente Próximo. Eran un reino en formación, rodeado de enemigos poderosos y obligado a adaptarse constantemente. Su éxito radicó en su capacidad para aprender de cada enfrentamiento y para integrar elementos externos, sin perder su identidad. Aprendieron de los griegos en administración, de los persas en legitimidad imperial y de las estepas en guerra. La consolidación de los orígenes partos también estuvo marcada por la construcción de una identidad dinástica fuerte. Los reyes arsácidas insistieron en su linaje, vinculándose simbólicamente a Arcesis, incluso siglos después de su muerte. Este culto a la dinastía ayudó a mantener la cohesión del imperio en momentos de crisis y reforzó la lealtad de las élites locales. A finales del siglo II a.C., los partos ya habían dejado de ser un poder regional para convertirse en una fuerza decisiva del mundo antiguo. Controlaban amplias zonas de Irán y Mesopotamia y comenzaban a entrar en contacto directo con la República Romana en Oriente. Sin embargo, este enfrentamiento aún estaba por venir. En este primer capítulo, los partos emergen como herederos de un mundo en transformación, un pueblo que supo aprovechar el vacío dejado por los imperios helenísticos para construir algo propio. Los orígenes del imperio parto nos muestran que la historia no siempre avanza a través de conquistas espectaculares. A veces, los grandes imperios nacen en silencio, en las fronteras olvidadas, adaptándose, esperando el momento adecuado. Los partos, desde las estepas hasta los palacios de Irán, comenzaron aquí un camino que los llevaría a desafiar al poder más grande de Occidente, en Roma. El imperio arsácida, con la consolidación del poder parto en Partia y las regiones vecinas, la dinastía arsácida entró en una nueva fase, la construcción de un verdadero imperio. Ya no se trataba solo de resistir al mundo helenístico o de ocupar territorios periféricos, sino de gobernar un espacio vasto, diverso y estratégicamente central en el mundo antiguo. En este capítulo, los partos dejan de ser un reino emergente para convertirse en una potencia imperial que dominaría Oriente Próximo durante casi 5 siglos. Tras Arsaces y sus primeros sucesores, el imperio parto comenzó a expandirse de manera más decidida,
bajo reyes como Mitrídates y una de las figuras clave de la historia arsácida. Mitrídates comprendió que el debilitamiento del imperio seleucida ofrecía una oportunidad irrepetible. Las luchas internas, las rebeliones y la presión romana en el Mediterráneo oriental habían erosionado la autoridad seleucida en Asia a los partos. Avanzaron entonces hacia regiones fundamentales como Media y Mesopotamia, incorporando antiguos centros de poder persa y helenístico. La conquista de Mesopotamia marcó un punto de inflexión. Ciudades históricas como Seleucia del Tigris y Ctesifonte pasaron a la órbita parta. Ctesifonte, situada estratégicamente a orillas del Tigris, acabaría convirtiéndose en una de las capitales imperiales. Desde allí, los reyes arsácidas gobernaban un territorio que conectaba el mundo mediterráneo con Asia Central y la India. Este control geográfico otorgó a los partos una influencia económica y política extraordinaria. A diferencia de otros imperios centralizados, el imperio arsácida se estructuró como una confederación de reinos y territorios semiautónomos. Los reyes partos no intentaron imponer un control directo y uniforme sobre todas las regiones. En su lugar, permitieron que dinastías locales, nobles iranios y gobernadores regionales mantuvieran gran parte de su poder, siempre que reconocieran la autoridad del rey de reyes y aportaran tropas y tributos. Este sistema, aunque flexible, requería un delicado equilibrio político. El título utilizado por los gobernantes partos refleja esta concepción del poder. Los reyes arsácidas se proclamaban Rey de Reyes, un título heredado de la tradición persa aqueménida. Con ello, afirmaban su supremacía sobre otros reyes subordinados, sin eliminar sus tronos. Esta fórmula permitió a los partos gobernar regiones culturalmente muy distintas, desde ciudades helenizadas en Mesopotamia hasta comunidades tribales en Irán y Asia Central. La corte arsácida combinaba elementos iranios, helenísticos y locales. Aunque el griego siguió utilizándose en monedas y documentos durante siglos, la identidad iraní se fue imponiendo progresivamente. Los reyes partos vestían al estilo oriental, promovían tradiciones persas y se vinculaban simbólicamente con el pasado aqueménida. Este proceso ayudó a reforzar su legitimidad ante las poblaciones iranias, que veían en los partos una restauración del poder oriental frente a la herencia griega. En el plano militar, el imperio arsácida desarrolló una estructura que reflejaba su origen nómada y aristocrático. El ejército parto no era un cuerpo permanente y profesional al estilo romano, sino una fuerza movilizada en función de la lealtad de los nobles. Estos aportaban contingentes de caballería pesada, conocidos más tarde como catafractos, y arqueros a caballo altamente entrenados. Esta combinación ofrecía una capacidad ofensiva devastadora, especialmente en terrenos abiertos. La caballería pesada parto, protegida con armaduras de escamas metálicas, tanto para el jinete como para el caballo, era capaz de romper formaciones enemigas con cargas directas. Por su parte, los arqueros montados hostigaban al enemigo desde la distancia, agotándolo antes del combate cuerpo a cuerpo. Esta forma de guerra se adaptaba perfectamente a las llanuras de Mesopotamia y las mesetas iranias, donde la movilidad era clave. A medida que el imperio arsácida crecía, también aumentaban sus contactos con otras grandes potencias. En el este, los partos entraron en contacto con el mundo indio y con los Kushan, mientras que en el norte interactuaban con pueblos de Asia Central. Sin embargo, el desafío más significativo surgiría en el oeste, donde Roma comenzaba a expandirse hacia Oriente. Aunque el gran choque entre ambos imperios aún estaba por llegar, las tensiones ya se hacían sentir en las fronteras de Siria y Mesopotamia. Económicamente, el imperio arsácida prosperó gracias a su posición central en las rutas comerciales. Controlaban los principales corredores que conectaban el Mediterráneo con Asia Seda China. Especias indias, piedras preciosas, metales y productos manufacturados circulaban por territorio parto. Los reyes arsácidas no solo obtenían beneficios mediante impuestos y tributos, sino también actuando como intermediarios diplomáticos y comerciales entre mundos
que apenas se conocían directamente. Las ciudades bajo dominio parto experimentaron un crecimiento notable. Aunque los partos no fundaron muchas ciudades nuevas, supieron aprovechar las existentes. Centros urbanos como Ctesifonte, Ecbatana y Nisa se convirtieron en núcleos administrativos, comerciales y culturales. En estas ciudades convivían griegos, iranios, semitas y otros pueblos, creando un entorno profundamente multicultural. Religiosamente, el imperio arsácida se caracterizó por una notable tolerancia. No existía una religión oficial estricta. Las creencias iranias tradicionales, el zoroastrismo primitivo, los cultos mesopotámicos, las religiones griegas e incluso corrientes religiosas orientales coexistían sin grandes conflictos. Esta diversidad religiosa reflejaba la estructura política del imperio y contribuía a su estabilidad interna. Sin embargo, esta misma flexibilidad también generaba tensiones. La autonomía de los nobles podía convertirse en rivalidad, y las luchas internas por el trono eran frecuentes. La sucesión no siempre estaba claramente definida, lo que daba lugar a guerras civiles y a la intervención de poderes externos. A pesar de ello, la dinastía arsácida logró mantenerse durante siglos, demostrando una capacidad de adaptación excepcional. Para finales del siglo I a.C., el imperio arsácida ya era una de las grandes potencias del mundo antiguo. Dominaba el corazón de Oriente Próximo, controlaba rutas comerciales clave y había desarrollado una identidad política propia, distinta tanto del mundo helenístico como del romano. En este punto de la historia, los partos estaban preparados para desempeñar el papel que los haría inmortales en la memoria histórica, al convertirse en el gran rival de Roma en Oriente. El imperio arsácida no fue un imperio de mármol y legiones disciplinadas, sino uno de caballos, nobles guerreros y diplomacia flexible. Su fortaleza residía en su capacidad para unir mundos distintos bajo una autoridad común sin borrar sus diferencias. En el siguiente capítulo, esta estructura será puesta a prueba cuando el águila romana cruce definitivamente sus fronteras. Roma versus partos. El encuentro entre Roma y el Imperio Parto fue uno de los grandes choques de poder del mundo antiguo. Dos civilizaciones muy distintas, con visiones opuestas de la guerra, la política y el imperio, se encontraron frente a frente en las llanuras de Oriente Próximo. Este conflicto no fue una guerra continua, sino una larga rivalidad marcada por campañas, derrotas humillantes, tratados temporales y un equilibrio inestable que duraría siglos. Roma, tras consolidar su dominio en el Mediterráneo oriental, comenzó a mirar hacia el este. La conquista de Siria y Asia Menor colocó a la República Romana directamente frente a las fronteras partas. Para los romanos, el avance era casi inevitable en su sistema político y militar, se alimentaba de la expansión. Para los partos, en cambio, Roma representaba una amenaza existencial a su control de Mesopotamia y a su papel como intermediarios entre Oriente y Occidente. El primer gran enfrentamiento directo ocurrió en el siglo I a.C., cuando Roma decidió intervenir en los asuntos internos de Mesopotamia. El protagonista de este episodio fue Marco Licinio Craso, uno de los hombres más poderosos de Roma y miembro del primer triunvirato, junto a Julio César y Pompeyo. Craso buscaba gloria militar y riqueza, convencido de que una victoria rápida sobre los partos consolidaría su prestigio político. En el año 53 a.C., Craso cruzó el Éufrates al frente de un ejército romano compuesto principalmente por legiones pesadas. Subestimó gravemente al enemigo. Los partos, liderados por el general Surena, evitaron el combate directo y atrajeron a los romanos hacia las llanuras cercanas a Caras. Allí, la guerra romana tradicional demostró ser ineficaz frente a la movilidad y la táctica parta. La batalla de Caras fue una catástrofe para Roma. Los arqueros, a caballo partos, rodearon a las legiones y las hostigaron sin descanso. Cada intento romano de avanzar era respondido
con una lluvia de flechas. Cuando las formaciones se debilitaban, la caballería pesada, Parta cargaba con fuerza devastadora. Incapaz de adaptarse al terreno y al tipo de enemigo, el ejército romano fue aniquilado. Craso murió durante las negociaciones posteriores y miles de legionarios fueron capturados. Esta derrota tuvo un impacto psicológico enorme en Roma. Por primera vez, una legión romana había sido destruida por completo por un enemigo oriental. Los partos demostraron que Roma no era invencible y que existía un poder capaz de resistir su expansión. Para el Imperio Parto, Caras se convirtió en un símbolo de su superioridad militar y de la eficacia de su forma de hacer la guerra. Sin embargo, los partos no aprovecharon plenamente su victoria para invadir territorios romanos de forma permanente. Su estrategia no era conquistar Roma, sino mantener el equilibrio y defender sus fronteras. Esta diferencia de objetivos explica por qué la rivalidad se mantuvo durante tanto tiempo sin que ninguno de los dos imperios lograra imponerse definitivamente. En las décadas siguientes, Roma intentó vengar la humillación de Caras. Generales como Marco Antonio lanzaron campañas contra los partos, pero nuevamente se enfrentaron a las dificultades del terreno, el clima y las tácticas enemigas. Las largas líneas de suministro y la incapacidad para forzar una batalla decisiva jugaron a favor de los partos. Aunque Roma podía ganar ciudades y territorios de forma temporal, mantenerlos era extremadamente difícil. Durante el periodo imperial romano, el conflicto continuó bajo emperadores como Trajano, quien logró una de las mayores penetraciones romanas en territorio parto. Traiano llegó a conquistar Ctesifonte y proclamó Mesopotamia como provincia romana. Sin embargo, esta expansión fue efímera. Tras su muerte, Roma se retiró, reconociendo implícitamente que el control permanente de estas tierras era insostenible. Para los partos, la guerra con Roma no solo fue militar, sino también diplomática. Ambos imperios utilizaban reinos clientes, especialmente Armenia, como estados tapón. Armenia se convirtió en uno de los principales puntos de fricción en cuando un imperio intentaba imponer a su propio candidato al trono armenio, el otro respondía con intervención militar. Esta lucha indirecta evitó en muchos casos guerras abiertas, pero mantuvo la tensión constante. Militarmente, el contraste entre ambos imperios era profundo. Roma confiaba en la disciplina, la infantería pesada y la ingeniería militar. Los partos basaban su poder en la caballería, la movilidad y el desgaste del enemigo. Cada enfrentamiento era también un choque de culturas militares. Cuando Roma lograba adaptarse, podía obtener victorias parciales. Cuando volvía a confiar en su modelo tradicional, sufría derrotas dolorosas. A pesar de los conflictos, el contacto entre Roma y partos no fue exclusivamente bélico. Existió un intercambio constante de embajadas, regalos y acuerdos diplomáticos. Incluso en tiempos de guerra, el comercio, a través de las rutas controladas por los partos, continuaba. Seda, especias y objetos de lujo llegaban a Roma, mientras que productos romanos circulaban hacia Oriente. Esta paradoja define la relación entre ambos imperios enemigos en el campo de batalla, pero socios involuntarios en el comercio global. La rivalidad con Roma también influyó en la evolución interna del imperio parto. La necesidad de defender fronteras occidentales fortaleció a la nobleza guerrera y aumentó la importancia del ejército. Al mismo tiempo, las continuas guerras generaban tensiones internas y debilitaban la autoridad central. Algunos nobles aprovechaban los conflictos externos para reforzar su poder local, lo que a largo plazo contribuyó a la fragmentación política. Desde la perspectiva romana, los partos representaban un enemigo incómodo y frustrante. No podían ser derrotados fácilmente, ni integrados como provincia, ni eliminados como amenaza. Desde la perspectiva parta, Roma era un rival poderoso, pero también una fuente de prestigio. Resistir a Roma elevaba el estatus del imperio arsácida como una de las grandes potencias del mundo antiguo. A lo largo de casi 3 siglos, la frontera romano-parta se mantuvo como una de las más estables y disputadas del mundo antiguo. Ninguno de los dos imperios logró una victoria definitiva. En su lugar,
se estableció un equilibrio de poder basado en la disuasión mutua. Este equilibrio solo se rompería con la caída del Imperio Parto y el ascenso de un nuevo poder oriental, los sasánidas. El enfrentamiento entre Roma y los partos no fue simplemente una serie de batallas, sino un capítulo crucial de la historia global. Definió las fronteras entre Oriente y Occidente, influyó en el comercio internacional y demostró que el mundo antiguo no estaba dominado por una sola civilización. En este choque de imperios, los partos aseguraron su lugar en la historia como el enemigo que Roma nunca pudo conquistar por completo. Sociedad y cultura. Más allá de las batallas y los conflictos con Roma, el Imperio Parto destacó por su riqueza cultural, diversidad social y adaptación política, elementos que le permitieron perdurar durante siglos. Mientras los historiadores a menudo se concentran en sus campañas militares, la verdadera fuerza del Imperio Arsásida residía en la capacidad de mantener cohesionadas comunidades muy diferentes, integrando tradiciones locales helenísticas y iranías. Este capítulo se adentra en la vida cotidiana, la estructura social y las manifestaciones culturales que definieron a los partos. La sociedad parto era estratificada y diversa. En la cima se encontraba el rey, conocido como el Rey de Reyes, que gobernaba desde la capital, Ctesifonte, y era responsable de la autoridad suprema sobre las regiones subordinadas. Su poder dependía en gran medida de la lealtad de la nobleza guerrera, compuesta por grandes familias que controlaban extensas tierras y mantenían sus propios ejércitos. Esta élite militar tenía un papel decisivo en la política y la administración del imperio. Debajo de la nobleza se encontraba la clase de funcionarios, comerciantes y artesanos, que sostenían la vida urbana y económica del imperio. Las ciudades partas eran centros de comercio y administración, y su población reflejaba la diversidad del imperio en griegos, helenizados, semitas, iranios y otras comunidades convivían en un mismo espacio. Esta convivencia se mantenía gracias a la flexibilidad del sistema de gobierno, que permitía cierta autonomía cultural y religiosa. En el ámbito rural, la vida se organizaba de manera más tradicional. Las comunidades agrícolas y ganaderas seguían costumbres locales, con un fuerte arraigo en la cultura iraní. La tierra era a menudo administrada por nobles locales o familias de jefes tribales, quienes pagaban tributos al rey de Ctesifonte. Este equilibrio entre control central y autonomía regional era clave para la estabilidad del imperio y su capacidad de resistencia frente a enemigos externos. El Imperio Parto también destacó por su tolerancia religiosa. No existía una religión oficial impuesta desde la corte. Los cultos tradicionales iraníes coexistían con el zoroastrismo primitivo, las religiones mesopotámicas, cultos griegos y tradiciones locales. Esta diversidad permitía la coexistencia pacífica de distintos grupos étnicos y religiosos. Los templos y santuarios partos servían tanto para la práctica espiritual como para reforzar la autoridad política, vinculando el poder de los reyes con la legitimidad divina. El arte y la arquitectura parta reflejaban esta mezcla cultural. Los palacios, fortalezas y templos combinaban elementos helenísticos con influencias iranias y mesopotámicas. Las esculturas y relieves no buscaban la perfección griega clásica, sino transmitir autoridad, prestigio y religiosidad. La arquitectura parta incluía arcos y bóvedas característicos, que serían influyentes en estilos posteriores en Persia y Asia Central. En las ciudades, la vida económica era vibrante. El comercio interno y externo sostenía a artesanos, comerciantes y mercados urbanos. Los productos que circulaban incluían seda, especias, metales preciosos, cerámica y obras de arte. Los partos actuaban como intermediarios entre Roma y Asia, facilitando el tránsito de bienes y también de ideas, tecnología y cultura. Este papel como mediadores reforzaba su poder y riqueza, haciendo del imperio un nodo central en la economía del mundo antiguo. La educación y la escritura también tuvieron
un papel destacado. Aunque el griego seguía siendo la lengua administrativa en algunas regiones, el partiano y otras lenguas iranias se mantenían activas en la vida cotidiana. La élite parta estaba familiarizada con la cultura helenística y las tradiciones persas, lo que facilitaba la diplomacia y el comercio internacional. La educación incluía formación militar, conocimientos administrativos y habilidades en negociación, reflejando la importancia de un liderazgo competente para mantener el imperio unido. La familia y las estructuras sociales reflejaban tanto las tradiciones nómadas como las urbanas. La nobleza mantenía lazos de parentesco estrechos y alianzas matrimoniales estratégicas para asegurar lealtad y cooperación. Entre las clases urbanas y rurales, la familia era el centro de la vida social y económica, y se esperaba que cada miembro contribuyera al sustento y la cohesión del grupo. Estas redes sociales ayudaban a sostener el tejido político del imperio, complementando la autoridad central. El ejército también influía en la sociedad civil. Muchos nobles participaban activamente en campañas militares, mientras que las familias locales podían verse obligadas a contribuir con hombres y recursos. La guerra no solo era un deber cívico, sino una fuente de prestigio y movilidad social. La reputación de un guerrero podía elevar a toda su familia, y la lealtad militar reforzaba la estructura jerárquica del imperio. Culturalmente, los partos fueron agentes de sincretismo. Adoptaron elementos helenísticos, como la moneda y algunos estilos artísticos, pero los adaptaron a sus tradiciones locales. En la numismática, por ejemplo, las monedas combinaban retratos de los reyes con inscripciones griegas y símbolos orientales. Esta mezcla reflejaba la habilidad del imperio para integrar mundos distintos sin perder identidad propia. El imperio parto también promovió las ciudades como centros culturales. Ctesifonte, Nisa y Hecatómpolis no solo eran capitales administrativas, sino también espacios donde se mezclaban comercio, educación, religión y arte. Estas ciudades funcionaban como puentes entre Oriente y Occidente, conectando influencias griegas, persas y mesopotámicas. Los viajeros, mercaderes y diplomáticos que llegaban a estos centros contribuían a la difusión cultural y tecnológica. La literatura y la tradición oral también jugaron un papel importante. Aunque gran parte se ha perdido, sabemos que se contaban historias de héroes, batallas y reyes que reforzaban la identidad cultural parta. Estas narraciones ayudaban a mantener viva la memoria del imperio y a transmitir valores, estrategias políticas y normas sociales de generación en generación. El papel de la mujer en la sociedad parto, aunque limitado en comparación con la nobleza masculina, era significativo en ciertos contextos. Las mujeres de la nobleza podían ejercer influencia política a través de matrimonios estratégicos, consejos familiares y en ocasiones como regentes en ausencia de los reyes. En la vida urbana, las mujeres participaban en el comercio, la artesanía y la educación de los hijos, contribuyendo al mantenimiento del tejido social. La economía agraria seguía siendo la base del sustento del imperio, complementada por la ganadería y la explotación de recursos naturales. Las tierras productivas estaban bajo el control de nobles o del Estado, y los campesinos pagaban tributos a cambio de protección. La organización flexible permitía adaptarse a condiciones locales y garantizar la continuidad de la producción, incluso en tiempos de conflicto. El imperio parto también dejó una influencia duradera en la diplomacia y la geopolítica de Oriente Próximo. Su capacidad para manejar relaciones con Roma, Armenia, India y Asia Central demostró una visión estratégica avanzada. Sabían cuándo luchar, cuándo negociar y cuándo mantener el equilibrio para proteger sus intereses sin comprometer su autoridad. En resumen, la sociedad y cultura partas se caracterizaron por su diversidad, flexibilidad y sincretismo. La combinación de tradiciones nómadas, influencias helenísticas y herencia persa permitió al imperio arsácida consolidarse como una civilización fuerte, resiliente y sofisticada. Sus logros en administración, comercio, arte
y tolerancia religiosa constituyen un legado que influiría en los imperios que le sucedieron, incluyendo los sasánidas y otras dinastías persas. Caída y legado el imperio parto, que durante siglos había resistido a Roma y dominado el corazón de Oriente Próximo, no cayó de forma repentina ni por una sola causa. Su desaparición fue el resultado de un proceso largo, marcado por tensiones internas, cambios geopolíticos y el surgimiento de nuevas fuerzas más centralizadas. En este capítulo final, analizamos cómo un imperio basado en la flexibilidad y la autonomía regional llegó a su límite y cuál fue el legado que dejó al mundo antiguo. Durante los siglos segundo y tercero después de Cristo, el imperio arsásida comenzó a mostrar signos evidentes de desgaste, aunque seguía controlando territorios estratégicos y manteniendo su papel como intermediario comercial entre Oriente y Occidente. La estructura política que había sido su fortaleza empezó a convertirse en su mayor debilidad. La autonomía de la nobleza, esencial para la expansión inicial, dificultaba ahora la estabilidad interna y la capacidad de respuesta frente a nuevas amenazas. Uno de los principales problemas fue la inestabilidad sucesoria. Au diferencia Ujihomau, Ushinao. El imperio parto no tenía un sistema claro y rígido para la sucesión al trono. Las disputas entre miembros de la familia real y la intervención de nobles poderosos provocaban guerras civiles frecuentes. Cada crisis debilitaba la autoridad central y fragmentaba el poder, reduciendo la capacidad del imperio para actuar de manera unificada. Estas luchas internas eran a menudo aprovechadas por enemigos externos. Roma, aunque nunca logró conquistar completamente el territorio parto, intervenía con frecuencia apoyando a candidatos favorables a sus intereses. Armenia seguía siendo un punto crítico, y los conflictos por su control desgastaban recursos y hombres. Al mismo tiempo, las campañas militares constantes erosionaban la economía y la cohesión social. Sin embargo, la amenaza definitiva no vino de Occidente, sino del interior del propio mundo iranio. En el sur de Persia, en la región de Persis, emergió una nueva dinastía con una visión muy distinta del poder imperial. Este nuevo linaje, los sasánidas, defendía un modelo de gobierno mucho más centralizado, ideológicamente fuerte y vinculado de manera explícita al legado de los antiguos aqueménidas. El fundador de esta nueva potencia fue Ardeshir, y un líder ambicioso que comenzó a desafiar la autoridad parta a principios del siglo III. Después de Cristo, a diferencia de los arsácidas, Ardeshir buscó eliminar la fragmentación política y consolidar el poder en manos del Estado central. Su proyecto no era reformar el imperio parto, sino reemplazarlo por completo. Las fuerzas partas, debilitadas por décadas de conflictos internos, no pudieron resistir eficazmente este nuevo desafío. En el año 224 después de Cristo, Ardeshir derrotó al último rey parto, Artabano IV, en una batalla decisiva. Con esta victoria, el imperio parto llegó oficialmente a su fin, y comenzó la era del imperio sasánida, que se presentaría como el renacimiento del poder persa. La caída del imperio parto no debe interpretarse como un colapso total de su civilización. Muchas de sus estructuras, tradiciones y élites sobrevivieron bajo el nuevo régimen sasánida. Los sasánidas heredaron territorios, rutas comerciales, ciudades y conocimientos administrativos que habían sido desarrollados durante siglos por los arsácidas. En este sentido, el imperio parto fue un puente entre el mundo aqueménida y el sasánida. Uno de los legados más importantes de los partos fue su modelo de guerra. Las tácticas de caballería, los arqueros montados y los catafractos influyeron profundamente en la guerra de Oriente Próximo. Incluso Roma, tras sufrir repetidas derrotas, adaptó parte de su estrategia y armamento para hacer frente a este tipo de combate. La influencia parta se dejaría sentir también en los ejércitos sasánidas y en otras culturas de Asia Central. En el ámbito cultural, los partos dejaron una huella duradera en el arte y la arquitectura. El uso del arco y la bóveda, así como ciertos estilos decorativos, fueron adoptados y perfeccionados por los sasánidas. El sincretismo cultural que caracterizó al imperio parto sentó las bases
para una tradición persa que integraba influencias externas sin perder su identidad. El papel de los partos como mediadores del comercio internacional fue otro legado crucial. Durante siglos, garantizaron la conexión entre Roma, India, Asia Central y China. Aunque los sasánidas reorganizaron estas rutas bajo un control más estricto, la red comercial construida por los partos siguió siendo fundamental para el intercambio global. La ruta de la seda, en gran medida, se consolidó gracias a esta estabilidad prolongada. Desde una perspectiva histórica más amplia, el Imperio Parto desempeñó un papel esencial en el equilibrio de poder del mundo antiguo. Impidió que Roma dominara completamente Oriente Próximo y aseguró la existencia de un mundo multipolar. Este equilibrio permitió el desarrollo simultáneo de civilizaciones diversas, desde el Mediterráneo hasta Asia Oriental, sin que una sola potencia impusiera su hegemonía total. El legado político del imperio Parto también se refleja en su concepto de imperio flexible. Aunque este modelo acabó mostrando sus limitaciones, demostró que era posible gobernar grandes territorios sin una centralización extrema. La coexistencia de culturas, religiones y sistemas locales fue una de las características más notables del mundo parto y un ejemplo temprano de pluralismo imperial. Para la historia de Persia e Irán, los partos representaron una etapa fundamental. Mantuvieron viva la identidad iraní tras la caída del mundo helenístico y prepararon el terreno para el resurgimiento persa bajo los sasánidas. Sin los partos, el renacimiento persa del siglo III después de Cristo no habría sido posible. En retrospectiva, el Imperio Parto fue una civilización de transición, pero no por ello menos importante. Fue el vínculo entre antiguos y nuevos imperios, entre Oriente y Occidente, entre el mundo clásico y la antigüedad tardía. Su caída marcó el final de una era, pero su influencia continuó viva en las estructuras políticas, militares y culturales que dominarían siglos posteriores. Así, el Imperio Parto se despide de la historia como un poder resiliente, adaptable y decisivo. Un imperio que nunca conquistó Roma, pero que jamás fue conquistado por ella. Un imperio que entendió el equilibrio como forma de supervivencia y dejó una herencia que trascendió su propia existencia. Con la caída de los partos, el mundo antiguo entraba en una nueva fase, y desde las ruinas de Ctesifonte se alzaba un nuevo poder que heredaría y transformaría todo lo construido, el imperio sasánida. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.